Cristo. Y estuve viendo, leí esto que me llamó la atención. Algunos de ustedes van a conocer o se acuerdan del llanero solitario. El llanero solitario y el indio que lo acompaña. En inglés se escribe tonto. La traducción al español era toro, para que no se escuchara mal o para que la gente no lo tomara mal. Entonces le vamos a llamar Toro hoy. Estaba Toro, el indio, con el llanero solitario. Se fueron, iban en sus caballos, les cayó la noche, decidieron dormir. Dijeron, vamos a dormir. Entonces entre los dos armaron la casa de campaña y cerraron la casa para dormir. Minutos o horas más tarde, ya que la casa estaba cerrada, de repente Toro le dice al llanero solitario, oye, abre tus ojos. Y le dijo, ok. Y le dice, ¿qué ves? Y le dice el llanero solitario, dijo, las estrellas, dijo, la noche, y veo muchas estrellas. Y le dice Toro, no, ¿qué ves? Y el llanero solitario dijo, oh, me está probando, ¿quiere saber qué tan inteligente soy? Y dijo, bueno, dijo, astronómicamente, déjame decirte, dice que hoy Géminis está conectado con Mercurio y con Plutón y Marte, y le empezó a dar un rollo de esas cosas. Y Toro le dice, no, ¿qué ves? Y le dice, bueno, dice, por cuestiones de la temperatura te voy a decir que estamos en un clima agradable, dice, y que el día de mañana estará soleado. Y le dice Toro, no, ¿qué ves? Y dice, wow, dice, espiritualmente hablando, se enoja el llanero solitario, espiritualmente hablando, la creación de Dios. Veo cómo Dios formó la tierra, veo cómo Dios hizo las estrellas. Y le dice Toro, no, dice, ¿no ves que nos robaron la casa de campaña? Sabes que cuando hablamos de la iglesia, también muchos queremos hacernos los super espirituales y queremos dar un montón de rollo, pero a veces hablar de la iglesia es algo más sencillo. Y hoy te quiero hablar acerca de cómo entendiendo la iglesia local. El llanero solitario le soltó un rollo y muchos de nosotros así somos igual de verbos, de rolleros, cuando hablamos de la iglesia local. No, que es un lugar espiritual y que la presencia de Dios, sí. Pero hoy quiero que estudiemos un poquito entendiendo lo que es la iglesia local. Me gustaría que hoy salgamos con el entendimiento de cómo funciona la iglesia local. Voy a dar varios puntos, hoy será una enseñanza. No apuntes todo hoy, porque es mucho, pero si tienes acceso al internet, ves la enseñanza para que la vuelvas a grabar. Si no tienes acceso al internet, te acercas a los hermanos que están en la parte de atrás y le dices que te regalen el DVD. Hoy no te vamos a pedir una ofrenda, ¿ok? Hoy te lo puedes llevar a tu casa el DVD si así lo quieres. Vamos a sembrar en ti, con mucho gusto. Con mucho gusto. Y quiero que estudiemos un poquito acerca de la iglesia local. Y de verdad que es mi anhelo que hoy es una enseñanza. Di conmigo enseñanza. Hoy no vamos a echar fuera demonios. Hoy no. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a estudiar cómo es la iglesia local, cómo funciona. La Biblia es bien clara. En Mateo capítulo 28 nos dice que debemos de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Eso es lo que nos enseña la iglesia, la Biblia. Pero quiero darte algunas preguntas que las vas a apuntar y vamos a ir hablando de una por una, y en los siguientes 30 minutos, si Dios nos permite, saldremos entendiendo la función de la iglesia local. Y tú te vas a dar cuenta si estás en una buena iglesia. Tú te vas a dar cuenta si debes estar en esta iglesia. Los que nos ven en el internet se van a dar cuenta si donde se encuentran es un buen lugar, porque vamos a hablar de la iglesia de Cristo y después veremos de la iglesia local, de donde te congregas, de donde eres parte, de donde eres miembro, y que tú puedas decir, es que es mi iglesia, es que ahí es donde yo me congrego, y que puedas sentirte contento, orgulloso de decir, él es mi pastor, esa es mi iglesia y esos son mis hermanos. Y una de las cosas que me gustaría que estuviéramos, la primera pregunta es ¿cómo inició la iglesia de Cristo? Me gustaría que viéramos cómo inició la iglesia de Cristo. ¿Cómo inició la iglesia de Cristo? Recuerda esto.
Jesús, la humanidad tiene un problema desde hace miles de años, el pecado, porque somos pecadores. El pecado nos había separado de entrar a la presencia de Dios. Dios nos dio una respuesta a ese pecado. Dios nos dio una solución al problema. ¿Cuál es la solución? Cristo Jesús. Las personas como tú y como yo que creemos en Cristo Jesús vamos a entrar al cielo. Esa es la solución. Pero viene Cristo Jesús y le dice a Pedro que sobre la declaración de que Cristo es el Mesías, sobre la declaración de que Jesús es el Rey, sobre la declaración de que Jesús va a venir por su iglesia y es el Señor, va a edificar la iglesia. Por lo tanto, recuerda que va a haber muchas iglesias, pero la iglesia de Cristo es una. ¿Okay? Y te digo algo, Jesús va a venir por su iglesia. ¿Por cuál iglesia va a venir? Por todos aquellos que han confesado y que han vivido una vida cristocéntrica. Esa es la iglesia de Jesús. Por eso es la importancia de tú estar conectado con una iglesia. Yo lo he dicho. Hay personas que se dicen que son cristianos, pero no van a una iglesia. No puedes, yo digo, al menos que vivas en Marte, al menos que vivas en la montaña, y eso puedes bajar la montaña e ir a una iglesia. Pero si tú no estás congregado, si no eres miembro de una iglesia local, ¿cómo puedes decir que eres cristiano? Es muy difícil. Ahora, al final de los días de esa persona, se va a saber si es cristiano o no. Porque tú siendo hijo de Dios, tú siendo cristiano, vas a estar viviendo activamente en una iglesia local. ¿Cómo comenzó la iglesia de Cristo? Recuerda, Cristo vino a la tierra, Cristo murió por los pecados de ellos. Pero algo que inició, la iglesia de Cristo no había iniciado hasta en capítulo 2 de Hechos, lo vamos a leer, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y vamos a ver cómo es que inició la iglesia de Cristo. Y después te voy a dar unas cosas de cómo podemos entender la iglesia local. Acuérdate, algunos de nosotros, Hechos capítulo 2, algunos de nosotros hacemos cosas sin entenderlas. Y algunos de nosotros no hacemos porque no entendemos. Pero una vez que tú entiendes, las puedes realizar mejor, te puedes esforzar para hacerlas o las tienes que realizar porque dices, ahora entiendo por qué lo tengo que hacer. ¿Cómo inició la iglesia de Cristo? Versículo 1 de capítulo 2 de Hechos. Y te voy a dar algunas escrituras, las apuntas, yo te las leo o te las puedo mencionar nada más. ¿Cómo inició la iglesia de Cristo? Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y reposaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Okay? En ese momento inició la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo comienza cuando son llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que tú como cristiano, tú como iglesia de Jesús, tienes la llenura del Espíritu Santo. Tienes al Espíritu Santo en ti. Y si tú tienes al Espíritu Santo, entonces has nacido de nuevo y entonces eres una nueva criatura y entonces te puedes conectar con el Padre. Y si estás conectado con el Padre, puedes obedecer lo que su palabra dice. Recuerda, la iglesia de Cristo comenzó siendo llenos del Espíritu Santo. Hoy tú tienes al Espíritu Santo en ti. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Está en mí. Está en ti si Cristo es tu Señor, si Cristo es tu Salvador. Por lo tanto, entonces tú como iglesia de Cristo eres lleno del Espíritu Santo. Algo que tenemos que pensar cada uno de nosotros es de que cuando la llenura del Espíritu Santo no es para que tú seas más que alguien, ni tampoco es para que te creas superior a los demás. Simplemente es para que sepas que eres apartado, que eres hijo o hija de Dios, y la llenura del Espíritu Santo te ha hecho que te ponga el anillo de compromiso Jesús, y cuando Él venga, entonces te puedas casar con Él. Así que todas las mañanas, cuando te levantes, tú puedes invitar al Espíritu Santo a que te guíe. ¿Okay? El día de ayer que estaba en la película, Dios me mostró a través de un gatito que estaba, se fueron los
los dueños de la casa, y un gato vio cuando su dueña metió un pollo en el refrigerador. Entonces el gato, cuando se fue la dueña, abrió el refrigerador y comenzó a ver el pollo. Y el gato movía la cabeza como, no, 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 yo no me puedo comer esto. Y cerró el refrigerador. Instantes después vuelve a abrir el refrigerador y el gato se le ve que está cayéndole la saliva y dice, no, 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 no. Y cierra el refrigerador. Instantes más tarde el gato vuelve a abrir el refrigerador y se comienza a dar de golpes como no lo debo de comer, no lo debo de comer, no lo debo de comer. Y cierra el refrigerador. Instantes más abre el refrigerador y comienza a morder lo que es el refrigerador. Estaba desesperado. Ese gato tenía la tentación ahí, pero no huía de la tentación. Se quería hacer fuerte y terminó comiéndose lo que no debía de hacer. Y muchos de nosotros también, en lugar de huir de la tentación, nos quedamos ahí. Bueno, huir de la tentación todas las mañanas es: Espíritu Santo, ayúdame a correr de la tentación. Ayúdame a no caer de la tentación. Entonces la iglesia de Cristo comenzó llena del Espíritu Santo. ¿Cuál fue? Ahí te va. ¿Cuál fue y cuál es la función de la iglesia de Cristo? ¿Cuál fue y cuál es la función de la iglesia de Cristo? Ya vimos, la iglesia de Cristo comenzó con la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, la llenura del Espíritu Santo sobre las personas. Pero ¿cuál fue la función de la iglesia de Cristo? ¿Por qué Cristo estableció su iglesia? Ahora, recuerda, cuando hablamos de la iglesia de Cristo, hablamos de todas las personas nacidas de nuevo. Tú vas a encontrar iglesias católicas, iglesias de testigos de Jehová, budistas, de muchas religiones. Y también dentro de los cristianos vas a encontrar las denominaciones. Pero Cristo va a venir por su iglesia, por los cristianos, por los nacidos de nuevo. ¿Cuál fue y cuál es la función de la iglesia local, de la iglesia de Cristo? ¿Por qué Jesús estableció una iglesia? Es simple y sencillo de ir y hacer discípulos. Esa es la función. Hacer discípulos de Cristo. Esa es la función de la iglesia. Esa fue la función de la iglesia de Cristo. Esa es la función de la iglesia de Cristo. Y esa será la función de la iglesia de Cristo. Estamos hablando de tú, de yo, de ti, de todos aquellos que somos cristianos. ¿Cuál es tu función? Hacer discípulos de Jesús. En el capítulo 28 de Mateo, Jesús les habla a los discípulos y le dice: tienen que ir y hacer discípulos. Tú tienes a Cristo en tu corazón, entonces tu función es hacer discípulos de Cristo. ¿Cuál es la función de la iglesia? La función de la iglesia es hacer discípulos de Jesús, pero también la función de la iglesia es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. El reino de paz, el reino de amor, el reino de felicidad, el reino de compasión. Estaba hablando con un gran amigo mío y me dijo: Rigo, hoy nosotros tenemos que cuidarnos mucho de no caer en lo que el mundo nos ofrece. Y me dice: ¿te recuerdas cuando Josué, Dios le dice: esfuérzate y sé valiente? Y le dije: sí. Me comenta lo siguiente, dice: la razón es esta, es de que mucha gente, ya que se establece y se acomoda en la iglesia cristiana, ya no se esfuerza, ya no son valientes por poner en práctica la palabra de Dios. Simplemente ya se les vuelve una rutina, una comodidad, y se vuelve religión el asistir a la iglesia o el decir que soy cristiano, y hacemos lo que la sociedad, y nos convertimos a igual que ellos. Dice: por eso es de que Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y nosotros, como iglesia de Cristo, tenemos que establecer su reino aquí en esta sociedad, aquí en este mundo. Y no solamente establecemos su reino, sino que también nosotros tenemos que, la iglesia de Cristo tiene que ser un reflejo de Él. La iglesia de Cristo tiene que ser un reflejo de Él. Tú te puedes dar cuenta cuando la gente es cristiana por el Espíritu que mora en ellos. Hay personas que dicen que son cristianas, pero tú dices: uy, pues al menos que yo esté muy mal y que no me haga falta lentes, pero con lo que yo veo de su vida, uy, bueno, pues si Él lo dice, por sus frutos se van a conocer. Y tenemos que ser el reflejo de Dios, y la iglesia de Cristo tiene que ser más como Él. Esa es la función de la iglesia de Cristo. Tú como cristiano, yo como cristiano, tenemos que ser más como Él.
tenemos que hacer discípulos, pero también tenemos que reflejar, porque recuerda que tú y yo somos embajadores de Él, somos representantes de Jesús. Recuerda que tú y yo somos el reflejo de Él, somos sus manos, somos sus pies en esta tierra. No te conformes a como estás viviendo ahorita, no te conformes a lo que veas en el internet o en la televisión. Tienes que ver la palabra de Dios y saber si tú estás viviendo el propósito como iglesia de Cristo que Dios te estableció. La pregunta que viene en nuestro estudio de esta mañana, ya sabemos cómo inició la iglesia de Cristo, cuál es y cuál será la función. ¿Cuál es tu función como iglesia de Cristo? Hacer discípulos, evangelizar, ser más como Jesús, establecer el reino de Dios aquí en la tierra, ser personas diferentes. La siguiente pregunta, y ahora sí vamos a entrar en cómo debe ser la iglesia local de Cristo, es decir, a donde tú asistes o la que está en la ciudad. ¿Cómo debe ser la iglesia local? ¿Cómo debe ser la iglesia local de Cristo? Y cuando hablamos de la iglesia local, ahora sí vamos a hablar a la iglesia donde tú te congregas. La razón por la cual tú debes de salir de una iglesia, te debes de ir a una iglesia, es la siguiente: es porque Dios te está mandando a que comiences una congregación, porque Dios te está mandando a que te dediques a evangelizar en otro país, porque tú te tuviste que mover de ciudad, porque tú te tuviste que mover de país por cuestiones de lo que sea, por eso te debes de mover. Y también te debes de mover si al caso ya no se está hablando la palabra de Dios, si ya no están predicando la Biblia, si ya no están hablando la Biblia, si ya no te están leyendo la Biblia, entonces sí debes de pensar en moverte de la iglesia local donde asistes. De ahí en fuera, te digo, ya no existe ninguna buena excusa para poderte salir de la congregación donde estás. Ninguna, di conmigo, ninguna. Ni la que estás pensando. Esa tampoco. No, no son buenas excusas. No son excusas. Simplemente tú te quieres ir, pero no estás haciendo tu parte dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, déjame te digo cómo debe ser la iglesia local de Cristo. En estos tiempos, ahora ya podemos ver la iglesia por internet. Ahora ya puedes decirle, ¿sabes qué? Pues no voy a ir a la iglesia el domingo. Ay, tráeme el DVD. Ahí lo voy a ver por el internet, ¿verdad? Yo entiendo que el DVD, el internet es, si tú trabajas los domingos, si tú te enfermaste, así que dices, ya no puedo moverme el domingo, o si entre semana trabajas por las noches y no te puedes congregar, entonces por eso es de que tenemos el internet y están los DVDs. Pero sabes que también muchos de nosotros, y me llama la atención, lo he dicho, lo he repetido, que mucha gente busca una iglesia que me guste y que me haga sentir bien, pero no que me haga sentir bien bíblicamente, sino que me haga sentir bien en que no me exijan, en que no me pidan que cambie, en que no, es que ya no me gustó porque dicen que yo debo de orar, pues si no me da tiempo, y comienzan a incomodarse, y por eso la gente está buscando varias iglesias. Me voy a adelantar porque seguramente se me va a olvidar. Dios estableció pastores para guiar la congregación y no estableció ovejas para los pastores ni para que las ovejas traten de dirigir la iglesia. Si tú ves la Biblia, dice que las ovejas estaban sin pastor. No dice, el pastor no tiene ovejas, déjame formo ovejas para el pastor. Dios estableció el pastor para guiar la congregación, porque la congregación necesita de un líder, y un líder es el que guía y no las ovejas. Todos digan ouch. Es que si no se me va a olvidar, y es todo lo que les quería decir. Imagínate, me voy y no digo lo que quería decir. ¿Cómo debe ser la iglesia local? La primera cosa es la cualidad que tú estés buscando en la iglesia local es lo siguiente: que sea basada en la palabra de Dios. Que sea basada en la palabra de Dios completa. Es que en aquella iglesia no hablan de evangelizar, ahí vamos. Es que en aquella iglesia no hablan de ir a la oración, ahí vamos. Es que en aquella iglesia no hablan de los diezmos y ofrendas, ahí vamos.
Es que en aquella iglesia no habla que tenemos que asistir a la iglesia. Ahí vamos. Es decir, me da, pobrecito, ay, está bien, no te preocupes. Ahí voy, porque ahí sí son re buena gente. No, tú tienes que ir a una iglesia donde te hablan la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque Dios no dijo, bueno, pues sabes que nada más voy a escoger las cosas que le gustan a las personas, nada más para que las prediquen los domingos o para que la enseñen. ¿Cómo debe de funcionar? Que sea basada en la palabra de Dios. Ok, tú quieres buscar una iglesia, o no lo debí haber dicho, ¿verdad? Porque por ahí se me van a querer ir de la congregación. Pero tú quieres saber si estás en el lugar correcto. La iglesia local debe ser cristocéntrica. Es decir, todo lo que se hable debe ser de Jesús. ¿Cómo debe ser la iglesia local? Que te hablen acerca del perdón de tus pecados y de la salvación por medio de Cristo Jesús. Esa debe ser la iglesia local que te deben de estar enseñando y de cual tú te debes de sentir cómodo y decir, ¿sabes qué? Verdaderamente estoy en un buen lugar. Es decir, que la iglesia local donde tú estás debe de ser basada en la Biblia, debe de ser basada en el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma por medio de Cristo Jesús. Debe tener algo importante, que debe de tener pastores y líderes, y debe de tener un gobierno establecido. La iglesia local donde tú te congregues debe de tener pastores establecidos por Dios, debe de tener líderes que Dios ha escogido para servir, y debe de tener un gobierno establecido. En Casa Adobes, tú ya sabes, para los que no, que nos están viendo, tenemos el pastor, tenemos los pastores y tenemos los líderes que nos ayudan a correr la iglesia, a tomar decisiones. Pero también nuestro gobierno, recuerda, hay algunas iglesias, y te vas a recordar, hay algunas iglesias que donde el pastor es el único que gobierna. Hay algunas iglesias donde los líderes son los que gobiernan, y hay otras iglesias donde la congregación es la que gobierna. Es decir, donde el pastor diga, aquí nada más yo mando, y así se van a hacer las cosas. Lo segundo es donde están los líderes que dicen, no, nosotros somos los que vamos a tomar las decisiones aunados del pastor. Es decir, el pastor solo y el pastor con un grupo de personas que toman las decisiones para gobernar la iglesia, y está donde la iglesia se gobierna sola. Donde la iglesia se gobierna es, yo les voy a decir, aquí nuestro gobierno no es, pero les voy a decir, como ustedes son los que gobiernan, entonces les pregunto, ¿qué quieren que predique el siguiente domingo? No, pues que del amor, pastor, del perdón, pastor, del diezmo, pastor, de la salvación, pastor. Y todos me van a querer dar una opinión, y como tú eres el que mandas, te vas a enojar porque no vamos a hacer lo que tú quieres. Entonces voy a buscar otra iglesia donde mi voz sí mande, ¿ok? Donde el pastor manda, entonces dice, aquí nada más mis chicharrones truenan. Pero en Casa Adobes te voy a decir, tenemos un gobierno donde el pastor con un grupo de personas tomamos las decisiones importantes de la congregación. Entonces eso es de lo más sano que puedes entender y recibir o tener en la iglesia local donde tú asistes. Y en Casa Adobes somos bien buena onda, porque a través de los grupos de vida te preguntamos, oye, vamos a hacer esto, ¿nos ayudas? Oye, pero no andamos diciéndole a todo mundo qué es lo que quieren que hagan. Ahora, algunos de ustedes leyeron de Cristiano Ronaldo, el futbolista, uno de los futbolistas más grandes que existe, donde mandó pedir una opinión a sus seguidores en Twitter. Le dijo, ¿cómo quieren que me corte el cabello? Millones de personas le dieron opinión. Solamente tiene una cabeza. Solamente tiene una oportunidad de cortarse el cabello. Entonces, nosotros debe tener un gobierno donde sea el pastor, pero con un grupo de personas que puedan ayudarle a tomar la decisión. ¿Cómo debe ser la iglesia local a donde tú asistes? ¿Cómo funciona? ¿Cómo debe ser? Cuando tengan una visión y una misión. Es decir, tenemos un rumbo, tenemos una dirección, sabemos lo que estamos haciendo. No es nada más, pues, ¿y cuál es la visión de tu iglesia? No sé, fíjate. ¿Y cuál es la misión de la congregación a donde vas? Pues no sé. Que no sepas porque no la sabes, y que no sepas porque no hay, entonces hay dos cosas diferentes. Puede existir la visión. En Casa Adobes tenemos visión y misión. Espero que algún día se la aprendan de memoria,
¿verdad? Pero en Casa Adobes tenemos visión y tenemos misión. Pero si tú no te la sabes es porque no te la has aprendido, pero que no sea porque no hay. ¿Ok? Entonces la iglesia local debe haber una visión, debe haber una misión, y también algo que debe de funcionar, o cómo debe ser la iglesia local, es donde a través de la Biblia te den la consejería que necesitas. Donde te digan, la Biblia dice esto, la Biblia dice el otro. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto del problema que estás enfrentando? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Entonces, esa debe ser la función, así debe de ser la iglesia. Y me estoy acercando al final de nuestra enseñanza con una de las últimas preguntas. ¿Cómo funciona la iglesia local de Cristo? ¿Cómo funciona la iglesia local de Cristo? ¿Cómo funciona la iglesia local de Cristo? Y aquí viene lo bueno. ¿Cómo funciona? Así debe de ser, pero vamos a ver cómo funciona. Recuerda que Cristo murió por la iglesia. Recuerda que si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres la iglesia de Cristo y eres lleno del Espíritu Santo. Recuerda que tienes que estar en un lugar donde te hablen la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? Yo lo digo de esta manera. Preferible estar en un lugar donde me hablen la palabra de Dios y me incomoden, a estar en un lugar donde no me hablen la palabra de Dios y yo me sienta feliz. Porque estás viviendo engañado. Porque estás viviendo engañado. Pero ¿cómo es que funciona? Nosotros cuando tenemos junta de liderazgo, cuando nos juntamos con los servidores para planear los eventos, les digo, sabes de que tú estás invirtiendo de tu tiempo. Algunos de los servidores invierten más de sus finanzas que los miembros de la iglesia y su esfuerzo para que la iglesia venga y lo disfrute. Algunos no se dan cuenta de lo que tenemos que hacer para poder realizar las cosas. Pero ¿cómo es de que funciona? La primera cosa cómo funciona, y está basado en el libro de Efesios capítulo 4, con líderes que guían a la gente. Con líderes que guían a la gente. La iglesia local donde tú vas tiene que tener un pastor que Dios lo estableció. No un pastor que dijo, pues no tengo nada que hacer, hoy voy a predicar. Hay infinidad de pastores que se han establecido como pastores nada más porque tienen el conocimiento de la Biblia, o nada más porque no se quisieron someter a una autoridad, o nada más porque les gusta, pero no tienen el llamado. Tú tienes que ver que el pastor donde tú estás tenga el respaldo divino de Dios. Que cuando el pastor te hable, cuando el pastor te predique, tú puedas escuchar y recibir realmente la palabra de Dios. La iglesia local funciona así, hermanos, con un pastor y con unos líderes que te guíen. Efesios 4 dice, y Dios estableció, y habla de los ministerios, y uno de los ministerios son los pastores. Dios estableció los pastores. Entonces, por eso es de que tú tienes un pastor, y ojo, que recuerda que las ovejas estaban sin pastor. De ahí que tú puedes tener muchos amigos, o debes de tener muchos amigos, pero pastores solamente debes de tener uno. Y debes decir, Él es mi pastor. Dios es mi pastor, hermano. Sí, ya sabemos que Dios es tu pastor. Pero si Dios hubiera querido que nada más lo tuvieras Él como pastor, no hubiera establecido pastores aquí en la tierra. Así de sencillo. Entonces, tú estás en una iglesia local, tú debes de entender, el pastor que tengo es mi autoridad. El pastor que tengo es mi autoridad divina. Dios me habla a través de él. Dios me enseña a través de él. Él es mi pastor. Una persona me dijo que algunos pastores estamos más cerca de Dios. Yo no sé si algunos pastores estamos más cerca de Dios que la gente que no tiene un pastorado, pero sí lo que te puedo decir es que sí tenemos una responsabilidad más grande de parte de Dios. Y eso es la de guiar por su palabra. Yo lo he dicho que cada domingo uno de los momentos más felices de mi vida es cuando ya me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya terminé de predicar. Porque predicar es una responsabilidad grande. Porque predicar es una responsabilidad donde tú tienes que estar seguro que escuchaste la voz de Dios y que estás hablando su palabra, que la estás entendiendo y que estás dando la oportunidad de que la gente la aplique y que te vayas con entendimiento y no nada más con gritos. Amén. Aquí te vas con gritos también. Entonces, los pastores te tienen que enseñar la palabra de Dios, tus líderes te tienen que enseñar la palabra de Dios,
¿Cómo funciona la iglesia local? Con pastores, con líderes. ¿Cómo funciona la iglesia local? Donde te enseñen a discipular o donde te estén dando consejería bíblica. Y algo importante también, la iglesia local donde tú te congregas debe de tener una estructura. Es decir, cómo se trabaja, es decir, qué se hace. Nosotros tenemos nuestra estructura, tenemos reuniones especiales, tenemos reuniones los domingos, tenemos el grupo de jóvenes, tenemos las reuniones de las damas, tenemos los adobitos, los niños, tenemos escuela de servidores, tenemos la escuela de conocimiento, tenemos reuniones especiales de madrugada con Dios, tenemos reuniones de oración, hacemos eventos especiales, va a venir el congreso de jóvenes, tenemos una estructura ya hecha, así trabajamos. Así hacemos, es la manera como trabajamos dentro de la iglesia local y hacemos eventos especiales para evangelizar, hacemos eventos especiales para traer más gente, como ya también viene la noche mexicana, dicho sea de paso, donde hacemos un evento en grande, porque somos una iglesia que tiene un Dios grande, que creemos en grande, que soñamos en grande y que tenemos gente grande, amén. Entonces tenemos una estructura. Debe tener la iglesia local una estructura. ¿Cómo se trabaja? Es decir, yo soy nuevo en esta iglesia. Tengo 20 años y estoy soltero. ¿A dónde me debo de congregar? Bueno, va y las muchachitas, amén. No. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, te vas con los jóvenes todos los viernes al grupo de conexión. ¿Ok? Vente a la oración. Ya sabemos para dónde trabaja. También una de las cosas que se debe entender dentro de la iglesia local, debe haber oportunidades para que sirvas. Pastor, o te debes acercar con uno de los líderes. ¿Cómo puedo hacerle para servir? Y en todas las iglesias que tienen una estructura, y en todas las iglesias que tienen una visión, una misión, y en todas las iglesias donde tienen un liderazgo que los guíe, tienen unas cosas que no son requisitos, pero que sí son necesarios para que tú puedas servir. Hay iglesias donde tienen una lista de espera de servidores de 1 año o de 6 meses. ¿Ok? Entonces hay oportunidades para servir, pero tú tienes que saber qué se necesita para servir dentro de la iglesia local. No sé si afortunadamente o desafortunadamente en Casa Adobes hemos entendido que para servir tenemos que hacer ciertas cosas. En otras iglesias tú eres nuevo y dices, yo canto, órale, ponte a cantar, siguiente domingo ya estás cantando. Yo he dado la escuela dominical en mi iglesia, muy bien, siguiente domingo, ahí tenemos a la nueva hermana, al nuevo hermano que va a la escuela dominical, sin que conozcas cómo tiene su tiempo devocional, sin que sepa la estructura de la iglesia. Existe, es triste, pero existe. Por eso lo estamos enseñando en Casa Adobes, porque debes de tú saber cómo debe de ser la iglesia local y cómo funciona. Ahora, algo bien interesante que me llamó la atención es lo que les mencioné minutos atrás. Dice la Biblia en Efesios que Dios estableció pastores y que Dios puso a los pastores para dirigir a la congregación. De ahí que el pastor, juntamente con los líderes, son quienes guían, son quienes dirigen. Hablando de la iglesia, pero se aplica en el diario vivir. ¿Te das cuenta que tú eres bueno para hacer las cosas que no te corresponden? ¿Te das cuenta que tú sabes hacer las cosas que no debes hacer? Es decir, siempre estás diciendo, mira, ¿por qué no lo hizo así? ¿Por qué no lo dijo de esta manera? Oye, ¿por qué no lo hacen de esta forma? ¿Por qué no lo comparten? Gracias. ¿Por qué no lo comparten así? Cuando no te toca hacerlo. ¿Y por qué no te toca hacerlo a ti? ¿Te das cuenta que los demás son malos esposos, pero tú eres un buen esposo? ¿Te das cuenta que los demás son malos hijos, pero tú eres un buen hijo? ¿Y por qué no estamos en ese momento, en esos lugares? ¿Por qué no estamos así? Debemos de hacernos una autocrítica y ver primero por nosotros. Entonces, por eso en la iglesia local, en la iglesia de Cristo, hablando de Casa Adobes, tenemos un pastor que guía. Y que muchas veces se ha hablado mal de los pastores, y está bien que se hable, es normal. Por eso es que mucha gente se ha enojado con los pastores, porque son los que tienen que tomar decisiones, porque son los que tienen que dirigir a la congregación. Y Dios me mostró esto, me dijo, yo puse pastores para las ovejas, no las ovejas para los pastores. Amén. Y eso tú lo debes de valorar. Si tú tienes en tu iglesia local, debes de valorarlo. Pero ya viste lo que debe de ser, una iglesia local con el liderazgo. Pero ¿cómo funciona la iglesia local? Nada más con el pastor y con los líderes. Una iglesia local funciona también con gente que apoya a los líderes.
La iglesia local funciona con líderes que guían a la gente. Con líderes que guían a la gente. Efesios 4, Él estableció pastores. Pero también la iglesia local funciona con gente que apoya a los líderes. Con gente que apoya a los líderes. Con gente que apoya a los líderes. Y leí algo que me gustó bastante. Un líder puede alcanzar cosas grandes con personas que sean grandes alrededor de él. ¿Sabes que el éxito de las personas no está basado en los dones y en las habilidades, sino en aquellos que los rodean, en aquellos que están alrededor de él? Es decir, que una persona exitosa es por las personas que están detrás de él. Y cuando hablo del éxito, hablamos de la cosa secular, pero hablando de la iglesia, que un pastor que está rodeando de gente que lo apoya, entonces puede alcanzar cosas grandes para Dios. Amén. Y ahí es el reto. Ahí vamos, donde tú debes de ser esa persona que apoye. Y quiero leerte y quiero que leamos Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, regálenme 10 minutos más y nos vamos, ¿ok? Acuérdate, este calorcito no es nada comparado al infierno. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Dice así: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de que había de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la multitud de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Los apóstoles estaban diciendo algo. Nosotros nos tenemos que dedicar a lo que es la administración de la palabra, a la oración, a enseñarle a la gente, y tenemos que buscar gente que nos ayude a servir las mesas. Sabes que en la iglesia se necesita gente que apoye a los líderes, y no gente nada más que diga: sí, pastor, sí, cómo no. Hay una gran diferencia. Y tú y yo tenemos que entender en qué posición estamos. Tú, como iglesia de Cristo, tienes que apoyar tu congregación, tienes que apoyar tus líderes. Y apoyar a tus líderes es fácil teniendo tu tiempo devocional. Si tú tienes tu tiempo devocional, estás apoyando a tus líderes. Es decir, lees la Biblia y la estás orando. Nosotros, te digo algo, y esto lleva porque en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta de que nosotros tenemos una estructura, tenemos reuniones, y si tú te das cuenta, hay mucha gente que no viene. Si tú te das cuenta, hay mucha gente que falta. Es decir, no tienen amor por la casa de Dios. Es decir, no tienen pasión por la casa de Dios y no tienen compromiso con la casa de Dios, ni con los pastores, ni con Dios. Y de verdad es muy triste, porque como pastor dices: tenemos reuniones de oración, tenemos reuniones entre semana, tenemos grupos, tenemos la iglesia. Nosotros hacemos para que la gente venga, pero la gente no nos apoya. Ahora, tú que nos apoyas te das cuenta, dices: qué bueno que yo soy de los que apoyan. Qué bueno que yo soy de los que estoy ahí. Qué bueno que yo soy de los que han entendido la importancia de la iglesia local. Por lo tanto, tu trabajo es seguir manteniéndote firme y manteniéndote en oración para saber que hay más gente que no ha entendido, y quizás tú puedes ayudarle a los que no han entendido, que puedan comprender la importancia de ser fieles en la iglesia local. ¿Cómo tú apoyas? ¿Cómo la gente apoya a los líderes? Asistiendo a las reuniones. ¿Okay? Así de sencillo. Cuando ustedes asisten a las reuniones, ustedes están apoyando a los líderes. Déjame te digo algo. Vienes a la iglesia porque es domingo. Vienes a la iglesia porque no tienes nada que hacer. Vienes a la iglesia pues porque me caen bien. Vienes a la iglesia porque quieres más de Dios. Cuando vienes a la iglesia porque quieres más de Dios, no importa quién venga, no importa quién no venga,
no importa si te traten bien. Tú dices, yo vengo porque quiero más de Dios y yo vengo porque quiero ser de apoyo a la congregación. También de esa manera es lo que nosotros podemos ayudar. ¿Cómo podemos nosotros, cómo la gente puede apoyar a los líderes? Con tus oraciones. Tú tienes que estar orando por tus pastores, tú tienes que estar orando por la iglesia, tú puedes estar orando por las necesidades de las personas, tú puedes estar orando por la salvación de las almas. ¿Cómo estás como gente apoyando a tus líderes? ¿Cómo está tu apoyo a los líderes de la iglesia local? Una de las cosas también que como nosotros recibimos apoyo es cuando tú buscas y visitas a la gente nueva. Cuando tú tomas tu iniciativa para decir, yo voy a ir a visitar gente, yo voy a ir a buscar gente, yo salgo para ganar amistades, para después compartirles el evangelio. Recuerda que el apoyo de parte de la gente para los líderes es evangelizando. Que tú digas, yo voy a hablar de Cristo. Yo no, y eso es personal, eso es entre cada quien. Decir, yo les voy a hablar de Jesús. Yo voy a ir a decirles que Cristo los ama. Yo voy a ir a decirles que Cristo les da la salvación. Yo, porque Cristo murió por mí, porque yo soy la iglesia de Jesús y porque estoy en una iglesia local. ¿Cómo vamos a dar fruto de almas aquí en la tierra si no evangelizamos y si no discipulamos? Tú ya estás en la congregación. Tú ya estás en Cristo Jesús. Ahora tenemos que traer más gente. Y te digo esto, a veces nos enfocamos demasiado en los que han querido crecer y no crecen. A veces nos decepcionamos por la gente que tiene meses con nosotros y no ha querido dar fruto, y ya los visitaste, ya les hablaste de Cristo, ya los evangelizaste, ya los estuviste discipulando y nada más no quieren cambiar, no quieren crecer, no quieren discipular. No te desanimes en eso, simplemente tú ya hiciste tu parte. Ahora tienes que buscar gente nueva, gente que sí quiera. Pero porque una persona no quiso, no quiere decir que tú estés haciendo mal trabajo, ni tampoco quiere decir que todo el mundo no va a querer. Hay gente que te está esperando a ti. Hay gente que Dios puso en tu camino para que les hables de Cristo Jesús. De esa manera tú puedes apoyar a los líderes de la congregación. Los pastores y los líderes no van a poder ir a ganar el mundo entero. Jesucristo hizo lo siguiente: yo tengo la visión, yo tengo la misión, yo hago lo difícil. Ahora se lo encargo a 12 apóstoles que vayan y compartan el amor de Cristo. Esos 12 apóstoles hicieron su labor y ahora nos sigue tocando a nosotros. ¿Hasta cuándo tienes que evangelizar? Hasta el día que te mueras. Hasta ese momento tienes que evangelizar. Hasta ese momento. El papá del pastor Rick Warren, que escribió Una vida con propósito, le dijo lo siguiente antes de morir, ya justo cuando estaba por morir. Le dijo, ya estaba por morir el papá de ese pastor, y le dice, uno más. Gana uno más para Cristo Jesús. Aún en el minuto antes de morir, gana uno más. Y esa debe ser tu mentalidad. Debe decir, yo como iglesia de Cristo, yo como apoyo de la iglesia local, yo tengo que evangelizar. ¿Cómo está tu apoyo local en la iglesia? ¿Cómo está tu apoyo dentro de la iglesia local? ¿Sabes cómo puedes apoyar? ¿Cómo la gente apoya? Cuando tú pones tus dones, tus talentos, cuando tú sirves, cuando tú cuidas la congregación, cuando a ti te inquieta la congregación. El hecho de que tú no seas pastor, el hecho de que tú no seas líder, no significa que no te debe de doler que la gente no viene a la congregación. Si el pastor no te dice, ve, busca, tú tienes que buscar. Si el pastor no te dice, ve, evangeliza, tú tienes que evangelizar. Pero lo hacemos, te decimos, hacemos oportunidades, abremos oportunidades para que tú lo hagas. ¿Sabes también cómo puedes tú ayudar? Cuando tú traes tus diezmos y tus ofrendas. De esa manera ayudas. Jesucristo les dijo, vayan y hagan discípulos. Pero recuerda, tenemos que pagar gastos, tenemos que tener cosas. Ahora se nos descompuso el aire. No solamente tenemos que pagar la renta esta semana, sino que tenemos que pagar el aire también que se nos descompuso. Muchas personas lo único que van a decir, bueno, pues a ver el domingo, ¿cómo llego? A ver cómo está el aire el domingo. Sin importarles. Algunos sí van a decir, ¿sabes qué? Pues ojalá que como yo diezmé, los demás también lo hagan. Algunas personas van a decir, no, pues a ver, pues si no se arregla el aire, a lo mejor, qué bueno que no fui a la iglesia porque estaba bien caliente. No, a ti te debe de importar y te debe de doler la congregación. ¿Sabes cómo apoyas la congregación donde estás? Cuando tú amas lo que se hace en esta casa. Cuando tú amas a Dios.
Nosotros, nuestra oración por ti, por cada miembro que vino, que se fue y los que van a venir, es que ames a Dios, que ames a los pastores y que ames a la congregación. Porque si no, puedes amar a Dios, pero si no amas a los demás, no vas a estar feliz. Puedes amar a los pastores, pero a lo mejor no a la congregación y a lo mejor no a Dios. Puedes amar a la congregación, pero no amas a los pastores ni amas a Dios, no vas a estar feliz. ¿Cómo está tu apoyo dentro de la iglesia local? ¿Cómo te sientes dentro de la iglesia local? Tú vas a decir, pastor, me siento bien, porque lo que estás hablando lo estoy viviendo. Por eso estoy en este lugar. Por eso estoy aquí. Algunas personas quizás necesitan un empujoncito para escuchar esta enseñanza y que tú se los puedas transmitir. Termino con esto, porque alguna gente cree que no son necesarios. Alguna gente cree que no son indispensables en la congregación, ni que su tiempo, sus talentos o sus finanzas son necesarias. Por eso alguna gente no visita personas nuevas. Por eso alguna gente nunca habla de Cristo. Por eso alguna gente a veces viene a la iglesia, a veces no. Por eso alguna gente no trae sus diezmos, sus ofrendas, porque ¿saben qué? Es que yo no soy importante en la congregación. A mí no me necesitan. Para eso está el pastor, para eso están los demás. Ojo, si tú eres cristiano, tú eres la iglesia de Cristo. Ojo, que los que me están escuchando, los que me están viendo, que si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú eres lleno del Espíritu Santo y tú eres necesario. Un hombre se fue a la tienda de electrónicos y los electrónicos más caros, las cámaras de video, las televisiones HD, las computadoras, laptops, los celulares, los iPad, estaban felices y contentos porque eran los más caros y ya se querían ir de la tienda. Cuando supieron que venía este hombre a comprar electrónicos, a comprar cosas, dijeron, nosotros nos vamos a ir. Y estaban bien contentos y le estaban menospreciando a los electrónicos y a las cosas que valían menos que ellos en cuestión de dinero. Cuando llegó el hombre, comenzó a cargar televisiones, computadoras, iPad, laptops, y algunos de los electrónicos volteaban a ver a los demás como diciendo, ya ves, yo sí me voy a ir. Tú no te vas a ir, tú te vas a quedar. Y al final el hombre ya iba en camino para llevarse sus cosas cuando vio una extensión de varios enchufes. Y la extensión estaba triste porque valía $10. Dijo el hombre, me la voy a llevar. Y cuando se la llevó la extensión, los electrónicos caros decían, ¿cómo es posible? Mira esta extensión, ¿qué está haciendo aquí? El hombre llegó, conectó todos sus aparatos. Y la extensión se sentía que no valía. La extensión se sentía que no tenía valor. Cuando vino el momento de conectar todos los aparatos que valían mucho, la extensión estaba escondida. Dijo, no, yo no valgo. No, yo no sirvo. Dijo, ¿para qué me quieren a mí? Se escondió. Y el hombre estuvo buscando la extensión como loco y hasta que por fin la encontró. Una vez que conectó la extensión y puso todos los enchufes, todos los aparatos trabajaron bien. Muchos de nosotros nos sentimos en la iglesia que no servimos. Muchos de nosotros sentimos en la congregación que no valemos, que no valen mis oraciones, que no vale mi búsqueda de personas, que no vale mi evangelismo, que no vale mi dinero. Por eso mejor ni doy, ni ayudo, ni apoyo. Pero somos como ese enchufe. Algunas personas estamos en una posición visible porque es nuestro don, porque es nuestra capacidad, pero necesitamos de las personas que son como enchufes. Porque ¿sabes qué? Si ese enchufe se quita, se desconecta, entonces los electrónicos no funcionan. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Y si tú no te conectas al cuerpo de Cristo, muchos están mal funcionando. Necesitamos de ti, necesitamos de tu oración, necesitamos que tú seas de las personas que quieran hacer un cambio. Y recuerda, la iglesia de Cristo eres tú. La iglesia local funciona de una manera. Si tú crees que esta es la iglesia local donde Dios te ha tenido, por eso estás aquí. Si tú eres de las personas, los que nos están viendo, o conoces personas de que van de iglesia a iglesia, diles, tienes que pensar y valorar dónde te encuentras. Ahora, iglesia, posiblemente tú te das cuenta que dices, es que somos bien poquitos, es que no crecemos, es que nadie hace, que nadie haga. Pero que cuando decimos nadie, ese nadie no seas tú.
que tú digas, yo estoy haciendo de mi parte. Y hoy en día hay iglesias grandísimas, y hoy en día hay iglesias con multitudes. Muy bien, tú y yo podemos lograr que Dios atraiga a muchas gentes si tú decides ser de apoyo a los líderes de tu comunidad. Jesús comenzó su ministerio con 12. Nosotros podemos empezar con los que estamos. Y nosotros tenemos que seguir con los que estamos. Y tenemos que creer que somos instrumentos en las manos de Dios. Ponte de pie conmigo, por favor.